Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, Maximiliano Moreno, que hoy día les va a hacer un enfoque sobre lo que está pasando en América del Sur, en esta confrontación entre el socialismo del siglo XXI con el neoliberalismo, en la cual hemos visto cómo en Perú las elecciones han inclinado la balanza hacia el socialismo del siglo XXI, lo mismo que en Bolivia y en Argentina, en tanto que en Chile también ha sucedido un cambio especial donde no es al socialismo del siglo XXI, pero es a un nuevo socialismo chileno que podríamos llamar. Y en caso de Colombia las cosas se están complicando porque el socialismo del siglo XXI es el que se está abriendo paso con Pietro a la cabeza frente al fin de una época manejada por Uribe en la que ellos fueron los dueños y señores del gobierno durante los últimos 20 años, los uribistas que se llaman. En tanto esto sucede, podríamos decir y señalar cuáles fueron las principales diferencias que se establecieron a lo largo de desde el finales del siglo XX y este comienzo del siglo XXI entre los denominados comunismos, el capitalismo y el subdesarrollo, que podríamos decir el neoliberalismo latinoamericano, que fue uno de los mecanismos más terribles. Para empezar, el neoliberalismo latinoamericano que se ensañó con Ecuador empezó en Chile en 1974, tuvo sus grandes ventajas porque se creó en Chile un país que parecía que era el que despuntaba hacia el capitalismo, hacia el país desarrollado, mientras tanto que en el resto de países la situación era diferente. En Chile, el exitoso sistema de Pinochet y de los Chicago Boys convirtieron a Chile en uno de los países más pujantes de América Latina, en tanto que el mismo sistema aplicado en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia fue un fracaso y condujo a dictaduras terribles, a Plan Cóndor, a toda una discriminación social y a un empobrecimiento de la sociedad que dieron paso a gobiernos como el de Chávez en Venezuela, el de Lula en Brasil, el de los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, eh, Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, entre los más mencionados. ¿Qué es lo que hemos vivido en Ecuador en todo este trayecto desde los 1822 en que empezó nuestra independencia y que se celebrará el próximo año los 200 años? Nosotros empezamos como un país de esencialmente gente oprimida y endeudada a la que se le señalaba que debía estar bajo las órdenes de un conquistador español que era un encomendero, y luego vivíamos en una de eterna deuda que se llamaba el concertaje, en que la deuda pasaba de padres a hijos. Esta de la prisión por deudas desapareció ya en el siglo XX y, sin embargo, esta situación de que los ecuatorianos tenían que sobrevivir en su propia tierra a merced de la explotación de los españoles después de los criollos, creó en el Ecuador una cultura de el ladronismo, una cultura de el robo, una forma de subsistencia en la cual el robo se convirtió en una forma de vida. Y todos lo hemos pasado por eso, hemos pasado por la universidad y hemos visto que el que no roba peca, el muchacho que no roba y no copia el examen del compañero, pues no saca buenas notas, el que no saca no hace trampas tampoco, y robar se volvió en algo cotidiano. Donde yo vivo, el portero roba, la familia mía ha tenido que vivir el robo entre familiares, eh, todo, todo el sistema, el Ecuador se ha convertido en el país del robo. Y el robo se incluye también el robo en las elecciones. Hemos tenido elecciones que han sido un robo. Por ejemplo, todavía nos queda la duda de cómo llegó Guillermo Lazo a la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador. Y como consecuencia hemos tenido malos gobiernos y en 200 años que vamos teniendo, ya vamos casi por los 120 gobiernos.
en todo este periodo en el que el robo se convirtió en una forma de supervivencia, la desigualdad se ha ido acelerando y esto ha multiplicado la necesidad del robo como forma de supervivencia. El robo ha sido parte de la cultura popular, parte de la religión. Recordemos que los curas robaban, tenían los obrajes, tenían las haciendas, tenían las mitas y tenían las producciones de caña, por ejemplo. Explotaban a los indígenas y era una forma de robo. El gobierno en general en América Latina ha convertido al robo en como una forma de llegar de ganancia rápida. Pasando del robo se pasó a una época en que el negocio se convirtió en lo más importante, pero el negocio a su vez se convirtió en robo. Y el robo, por ejemplo, está oficializado cuando vemos cómo es el negocio de la banca en Ecuador. El negocio de la banca en Ecuador es simplemente un robo oficializado. No es posible que tengamos una economía dolarizada donde los intereses en Estados Unidos sean del 2% y que en el Ecuador lleguen a estar entre el 18, 20 y 24%. Entonces el robo se ha convertido en una forma de convivencia y de manera legal de existir. El que no roba peca. Como consecuencia, el robo, cuando es a gran escala, cuando es de cuello blanco, se convierte en política. Y cuando es a pequeña escala, el cuello sucio, se convierte en violencia. Así hemos generado un estado en el que, al igual que pasa en Centroamérica, la gente tiene que escapar de este país porque el que es víctima de cualquier robo siempre será víctima de robo. Le robarán en el metro, le robarán en los impuestos, le robarán en el teléfono. Vemos las facturas que se han generado ahora en Guayaquil y en Quito, cómo se ha pretendido robar en la facturación del servicio eléctrico. Y así todo es robo. Recordemos el robo que hicieron durante la pandemia. Se robaron el dinero para las compras públicas, para las compras de medicamentos, para la compra de camas UCI, de abastecimiento de los hospitales. Se robaron el dinero para la construcción de hospitales. Todo eso es la clave fundamental. La conducta psicológica del ecuatoriano ha sido la conducta del robo. Tiene que vivir con el robo. Mi hija se saca la licencia, a los 6 meses va a trabajar y le roban la cartera y es actriz con los maquillajes y todo en el mismo escenario donde está trabajando para hacer una filmación. He subido aquí en la ecovía y me han robado varias veces celulares, tablets, todo lo que han podido. Traía voluntarios del extranjero a Quito y en Quito los voluntarios que no salían robados tenían un premio. La fundación que yo tengo, Ecotrackers, premiaba al voluntario que lograba salir sin ser robado de Quito. Ese era el reto, llegar a Quito y no ser robado, porque aquí el que no era robado, ese era un ser extraordinario. Ese es el punto de partida. La capital del Ecuador es en sí el centro en sí mismo del robo. El robo oficial, el robo al por menor, el robo al por mayor, en fin. Pero en esta cultura del robo, en este país que hemos creado, donde rige el capitalismo terminó convirtiéndose en una forma política donde ser ladrón, ser astuto, ser pícaro, te convierte a ti en político. Y el político, cuando lo vemos ahí sentados en la asamblea, nos estamos preguntando, ¿qué negocio se traen entre manos? ¿Cuánto nos van a robar con sus salarios? ¿Cuánto nos van a robar con las leyes? ¿Cuánto nos van a robar con sus autovacaciones, con sus premios, Eso es lo que tenemos. Por otro lado, ¿qué es lo que pasó en los países socialistas? Estamos hablando del fin de la Unión Soviética, que fue en 1992, donde yo estuve, fui a ver y a verificar, luego de haber sido un individuo que estudió medicina y pensó que debía ser un revolucionario, un médico revolucionario, que iba a trabajar en los barrios pobres y que iba a trabajar con los campesinos, y se fue a trabajar en Esmeraldas, en las zonas más empobrecidas del Ecuador. Andaba con la ilusión del cambio social y que era posible, porque así lo había conseguido, una sociedad igualitaria donde los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres
no se encontraran en un mundo de discriminación. Así fue cuando entonces en 1917 se crea la revolución del proletariado, la revolución bolchevique, y se crea la Unión Soviética. Esta Unión Soviética, este modelo de la Unión Soviética es imitado por Cuba, es luego imitado por Venezuela, y se basaba en lo que se llamaba la dictadura del proletariado. Y esta dictadura del proletariado tenía como cosa más importante que ninguna otra la expropiación de bienes para que todo el mundo tenga lo mismo, el Estado sea el gran dueño de todas las cosas, y la salud, la educación, el pleno empleo, toda la gente tenía educación, toda la gente tenía salud y toda la gente trabajaba. El problema cuando se crea el pleno empleo es que primero se produce un colapso en la producción porque los trabajadores estatales crean un sistema mediante el cual lo que producía el Estado a la final primero se repartían entre ellos y luego le daban al Estado. Y se creó un colapso en la producción en Rusia, en la Unión Soviética, lo mismo que pasó en China. Y luego, cuando se creó el concepto del pleno empleo, la gente sí tenía trabajo, nadie estaba desocupado, pero el problema es si el trabajo era trabajo apropiado o trabajo inapropiado, era de acuerdo a lo que él quería o era lo que no quería. Y entonces comenzó a nacer el descontento. El Estado para eso decidió tomar el control total a través del Partido Comunista, el partido único. No se toleraba ni otra religión, ni otro partido, ni ninguna discrepancia con el partido gobernante. Y esto tenía por finalidad desmovilizar a la población. Y la población se la desmovilizaba mediante la prohibición de salir de una ciudad a otra. Usted no podía ir a visitar de una ciudad a otra sin una cosa que se llamaba propisca. Usted quería ir a visitar a un familiar, tenía que tener una invitación del familiar, si no, no salía. Quería ir a conocer Siberia, no podía. Si no tenía alguien de Siberia, no podía ir a conocer Siberia, no podía conocer su propio país, a menos que sea estudiante y le llevaban en una excursión estudiantil. Nació así un autoritarismo tal que el Estado decidía lo que usted se vestía, lo que usted comía, lo que usted respiraba, lo que usted hacía. Y por ejemplo, si una chica recibía un regalo, era llevada a la cárcel porque recibir un regalo era señal de que ella se dedicaba a la prostitución. No podía recibir regalos. Como todo eso, se creó una sociedad de privilegio, tanto en Cuba, en la Unión Soviética, en todos los países de este, y esa sociedad de privilegio eran ser del Partido Comunista, ser de la élite del Partido Comunista. Y ser de la élite del Partido Comunista era ser de los que se llaman los que se mueren, se caen para arriba. Usted cometía un delito, era destituido, pero después aparecía un cargo más arriba. El partido se encargaba de proteger al entorno político y se protegía la corrupción, protegía la apropiación, todo eso. Basta con leer Doctor Zhivago. Esto es lo que se vivió en Rusia y esto se vivió también en Cuba. Pero entonces caemos en el otro extremo. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos? ¿Por qué el capitalismo? ¿Qué sucedió en los Estados Unidos? Ahora Estados Unidos, pues todos hemos visto, vale señalar que Rusia, Cuba y Venezuela se convirtieron en los focos de emigración más grandes del mundo. En 1992, cuando cae la Unión Soviética cuando se separa de los demás estados de la Unión Soviética y se crea la República Federal Rusa, la Federación de Rusia, ya en ese momento tenía 140 millones de habitantes y en apenas pocos años llegó a perder 20 millones de seres humanos que emigraron del país. Fue la primera gran ola migratoria de fines de siglo que se genera en el mundo y se genera por el fin de la Unión Soviética. Ya antes, en los años 80, se genera una gran ola migratoria de Cuba hacia Miami cuando se da el caso de los Marielitos y se da la crisis cubana porque Rusia deja de abastecerle de petróleo y viene la perestroika y el glasnost. Entonces, lo que se llama el periodo especial, se produce una horrenda emigración de cubanos hacia todo el mundo. Finalmente, hemos visto que
en Venezuela pues se ha convertido en el foco migratorio más importante de Sudamérica y curiosamente viene el mismo fenómeno. Primero expropiación, luego la intención del pleno empleo, luego crisis de abastecimiento y finalmente eh, el fenómeno migratorio que ahora está viviendo Venezuela. Es decir, no es que en Venezuela sucedió esa cosa solamente por la presión de los Estados Unidos. Indudablemente se trata de una guerra, es parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y a no dudarlo, la Guerra Fría fue ganada por Estados Unidos porque se disolvió la Unión Soviética. Bien, pero ahora tenemos el problema de Estados Unidos, donde el número de muertos y enfermos es mucho mayor que el resto del mundo. Ya estamos hablando de 600.000 muertos, de 32 millones de personas infectadas. Y Estados Unidos es un país que desarrolla el capitalismo, pero ¿qué tipo de capitalismo? Es el capitalismo fundado en la innovación y fundado en la inventiva. Entonces Estados Unidos es el país que revoluciona el transporte, revoluciona las comunicaciones, revoluciona la energía, el uso de la energía, revoluciona todo, todo. Es el país donde el cerebro humano se encuentra en ebullición. Y a base de esa inventiva que tienen, de esa innovación, crean industrias, crean comercio, cambian el transporte y ahora en este momento pues están revolucionando el sistema de comunicación y de información con la internet. Pero el problema es que este sistema exitoso de Estados Unidos se convierte en una explotación y una sobreexplotación de los recursos naturales primero y después de la explotación y sobreexplotación humana. Y las áreas y los países latinoamericanos son unos de las zonas más explotadas y sobreexplotadas por Estados Unidos, y como consecuencia hoy no puede frenar una ola migratoria que le está invadiendo y que la vicepresidenta ha salido pues a tratar de detenerla, ¿no? Kamala Harris, porque está convirtiéndose en una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Pero también el sistema creado por Estados Unidos concentra de manera desmesurada la riqueza, de tal manera que la gran riqueza del mundo, del planeta Tierra, se concentra en el 1% de la población, más del 50% de la riqueza mundial, y el resto de la riqueza mundial no está en los ricos, sino que está distribuida en toda la pobreza del planeta. Como consecuencia de eso, hay una concentración también de la información, una concentración del poder. Estamos hablando de armas nucleares, de armas biológicas, y el problema de Estados Unidos es que en base a esto crea una sociedad donde la mentira y la publicidad se apropian de la conciencia social y la gente comienza a vivir una desesperada vida por tener lo que se llama el entretenimiento. Trabajar para vivir la vida del entretenimiento. Y como tal se comienza a convertir en un país de drogadictos, de obesos, y vive una tremenda discriminación. Entonces el Estado norteamericano comienza a entrar en colapso, que es lo que estamos viviendo ahora, y evoluciona o está tratando de evolucionar de capitalismo industrial y comercial a capitalismo ecológico, con una renovación de todo su sistema de manejo de la energía, cambiando la energía eléctrica por energía de combustión. Es decir, la energía de combustión por energía eléctrica y renovable, básicamente, ¿no? Entonces, al final tenemos que en Estados Unidos cae en el problema de la mentira y la publicidad. El Estado ecuatoriano cae en el Estado ladrón, el Estado mentiroso y ladrón. Es el problema de que vivimos en un país de ladrones, con un gobierno de ladrones, y que la única cosa de la que podemos oír hablar es de robo y de corrupción. Eso es lo que llena todo el noticiero. Y en cambio, en el país, los países socialistas entran en un cambio y evolucionan hacia el primer socialismo europeo, donde todas las personas tratan de llegar a la igualdad a través de un Estado regulador, que es el que tiene dueño de las empresas públicas, el mayor recaudador de impuestos y el que entrega educación, salud y derechos a la población.
el Estado europeo, Suecia, Noruega, Dinamarca. Ese y el estado del socialismo del siglo XXI, que es la fórmula que está pretendiendo la América Latina, en la cual se permite la propiedad privada, se permite las elecciones, se permite la libertad de religión, que no se permite en el comunismo, se permite la libre movilización del individuo, que no se permite en el socialismo, se permite la iniciativa propia, se propende al emprendimiento, se busca el emprendimiento, se busca que cada cual sea dueño de su trabajo, de su propia empresa, de sus propios bienes. Eso no se quita, pero el Estado decide ser el regulador, el que decide cuánto debe cobrarse de intereses, cuánto debe cobrarse de impuestos, dónde van a parar los impuestos, qué es lo prioritario, dónde se hace la inversión. Ya no se hace inversión para llegar con una carretera a la hacienda del patrón, sino que se hace inversión para crear vías de comunicación de uso masivo, se crea inversión estatal para internet, para electrificación, para agua potable, para saneamiento ambiental, para educación, para salud, y el Estado se convierte en el gran inversionista. Y al mismo tiempo, el Estado se convierte en el regulador, el Estado competidor. El Estado comienza a competir con la empresa privada para que la empresa privada no se convierta en un monopolio a través de los colegios de arquitectos, de los colegios de ingenieros, de las cámaras de comercio, de las cámaras de industriales, que se reúnen, hasta las cooperativas de transporte se reúnen y forman un monopolio sindicalista para poner precios, para controlar mercados, para disponer leyes, etcétera, etcétera. Este es el momento que estamos viviendo. Muchas gracias.